Me llamo Sara y aunque han pasado más de 20 años, todavía siento un estremecimiento cuando alguien menciona la escuela primaria Benito Juárez de Ciudad Madero. Cierro los ojos y puedo volver a oler el aire cálido y a tierra mojada, escuchar el ring metálico del timbre y el bullicio de uniformes azul marino en el recreo. Pero sobre todo puedo volver a sentir ese miedo espeso e inexplicable, ese vacío pegajoso que parecía emanar de los baños viejos junto al salón del sexto B. Llegué en 1997 y los rumores ya eran leyenda entre los alumnos. Decían que si entrabas solo al baño de niñas, especialmente después de las 5 de la tarde, podías toparte con la aparición de una niña de cabello oscuro, vestido blanco y cara pálida, siempre mirando hacia la pared junto al último cubículo. Algunos afirmaban que quien la miraba directamente escuchaba su nombre susurrado y sentía un zarpado helado en la espalda. La versión oficial era más prosaica. En 1972, una alumna llamada Lucía desapareció tras pedir permiso para ir al baño durante la última clase. Nunca volvieron a verla. La escuela cerró una semana. La policía rastreó sin éxito y lo único que quedó fue su mochila olvidada junto al lavamanos. Y aquel silencio opresivo cada vez que los pasos se apagaban en el pasillo. Durante mi sexto año, una serie de incidentes devolvió el terror a la escuela. Todo comenzó una tarde, después de un simulacro de incendio. Estábamos dispersos en el patio, el aire saturado de calor y polvo. Mi amiga Sandra me pidió que la acompañara al baño porque le daban miedo las hormigas en los lavados. Accedí, aunque yo también sentí esa ansiedad indescifrable cada vez que nos acercábamos. El zumbido lejano de las voces se fue apagando conforme entramos al edificio. Los ventiladores de techo zumbaban con monotonía y el resplandor anaranjado del atardecer se filtraba dejando figuras borrosas en el piso de loseta blanca manchada. Saludamos de lejos a la señora Leonor, la conserje, que nos miró en silencio desde el otro lado del corredor, siempre sentada, siempre con esa expresión inexpresiva en el rostro arrugado. El baño parecía normal, salvo por ese olor permanente a humedad y cloro, y ese frío inexplicable tan distinto al calor sofocante del exterior. Sandra entró al primer cubículo. Yo me lavé las manos, distraída, cuando algo me hizo virar la mirada hacia los espejos. Por un momento creí distinguir la figura borrosa de una niña detrás de la cortina de baño, inmóvil, demasiado pequeña para ser alguna compañera. El aire se volvió denso. El zumbido del ventilador pareció apagarse y mi corazón retumbaba en los oídos. No me atreví a hablar, pero sentí náuseas, como ese instante justo antes de desmayarme. Sandra salió, me tomó el brazo y salimos corriendo sin mirar atrás. Al voltear, vi que la luz del baño parpadeaba y en el silencio, tras la puerta, creí escuchar una risa lejana, infantil pero impropia, distorsionada, como un eco arrastrándose por el caño de un pozo. Esa noche lo soñé, la misma niña, el mismo vestido húmedo, mirándome de espaldas al fondo del cubículo, la piel brillando bajo la luz mortecina, las uñas escarbando desesperadas en la pintura descascarada de la pared. Cuando giraba la cabeza, su rostro era una mancha borrosa, pero en el silencio oía mi nombre repetido, cada sílaba más cerca, más desesperada. Lo perturbador no fue el sueño, sino nuestra conversación al día siguiente. Al contárselo a Sandra, vi cómo sus labios temblaban y en voz baja admitió que había escuchado mi nombre susurrado en el baño mientras estaba sola en el cubículo. Durante las semanas siguientes, otros niños relataron experiencias semejantes, risas infantiles provenientes de drenajes vacíos, sombras reflejadas en los espejos cuando el lugar estaba vacío, grifos que se abrían solos dejando correr un hilo constante de agua turbia. Nadie quería ir solo al baño y los maestros comenzaron a cerrar los baños temprano para evitar incidentes. Pero el miedo merodeaba como un animal invisible, atrapando a todos en un nudo compartido del que nadie se atrevía a hablar en voz alta.
Después de aquel incidente, la vida en la escuela nunca volvió a ser normal. El miedo era un huésped silencioso, acechando en los rincones, pegándose a la ropa y mezclándose con el polvo y el sudor del recreo. Cada paso hacia el edificio de baños parecía más difícil que el anterior, como si una fuerza invisible se interpusiera, ralentizando el mundo y volviendo espeso el aire cálido de Tamaulipas. Los maestros, al principio escépticos, comenzaron a notar que incluso los alumnos más problemáticos evitaban acercarse a los baños después de cierta hora. Una mañana de viernes, durante la fila para el acto cívico, la directora anunció que los baños permanecerían cerrados tras las últimas clases. Había rumores de vandalismo y debían evitarse accidentes, dijo, pero todos sabíamos la verdad. El resplandor del sol pegaba fuerte mientras esas palabras caían como piedras en nuestro estómago. Los relatos crecían cada día y pronto dejaron de ser anécdotas aisladas. Laura, una niña callada de mi salón, narró entre sollozos que al salir apurada una tarde sintió una mano helada tomar la suya junto al lavamanos. Gritó, giró y no había nadie más que su reflejo aterrorizado en el espejo. Pero el hielo y el miedo seguían pegados a su piel tras horas. Un día, la señora Leonor, la conserje, fue protagonista de uno de los sucesos más inquietantes que se recuerdan. Al quedarse a limpiar después de clase, escuchó risas y pasos menudos corriendo dentro del baño, a pesar de haber comprobado que estaba vacío minutos antes. Armándose de valor, entró con su cubeta y trapo, y encontró todas las llaves de agua abierta, las bolsas de basura desparramadas y una pequeña huella húmeda perfectamente formada frente al último cubículo, donde se decía que Lucía desapareció. El miedo se apoderó de los adultos. Comenzaron a circular historias entre el personal de la escuela. La subdirectora, por ejemplo, relató que al quedarse una tarde haciendo papeleo, escuchó un llanto desgarrador proveniente de los baños. Cuando fue a investigar, el sonido cesó de golpe, pero al volver a su oficina, encontró escrito con tiza en su escritorio: ayuda. Había noches en que el vigilante aseguraba escuchar golpes secos y arrastrar de muebles en el área cerrada. Algunos días siguientes, los padres de familia organizaban guardias espontáneas fuera del portón, preocupados por los rumores. El ambiente, inusualmente denso y grave, se sentía incluso en el aire. El olor a jabón y papel mojado era cada vez más acosador, una constante que, hacia el final, resultaba casi un aviso de que algo no marchaba bien. A nivel psíquico, el extraño fenómeno comenzó a afectar el ánimo de los estudiantes. Mis compañeros, antes distraídos y bulliciosos, se volvían callados, desconfiaban de las sombras, evitaban separarse y buscar la mirada de los demás en los recesos. Las bajas notas y el ausentismo aumentaron. La maestra Cecilia, nuestra tutora, trataba de animarnos, pero una tarde la sorprendimos llorando en su escritorio, tan abrumada como cualquier niño. Los días avanzaban lentos, densos, marcados por el miedo colectivo, pero lo peor estaba por llegar: el aniversario de la desaparición de Lucía. Cada generación tenía su propio recuento sobre lo que sucedía ese día exacto, pero a nosotros nos tocó presenciarlo de primera mano aquella tarde de septiembre. Septiembre llegó con cielos encapotados y brisas cálidas cargadas de humedad. El clima anunciaba tempestad, pero no era solo el ambiente quien lo presagiaba, sino las miradas nerviosas, los pasos vacilantes de alumnos y maestros, y el sobresalto con cada crujido de las puertas o apagón súbito de fluorescentes que parpadeaban como hojas prendidas al viento enfermo del recuerdo. Era 17 de septiembre, la fecha. Todos lo sabían. Desde temprano, un silencio pesado recorría los pasillos de la primaria Benito Juárez. Los maestros evitaban hablar del tema, pero la tensión era visible. Varios niños, incluyendo a Sandra y a mí, sentíamos la garganta apretada, una molestia que no venía ni del calor ni del polvo, sino de lo invisible,
El aire tenía otra textura, era más espeso, más frío, más grave. Ese día, la lluvia comenzó a caer a mediodía. Primero unas gotas tímidas, luego un aguacero que apagó incluso los ruidos del patio. Las aulas se oscurecieron y tuvo que encenderse la luz desde temprano. La electricidad, como siempre, era inestable. La hora llegó, 12:17 de la tarde, exactamente la misma en que 25 años antes, Lucía Guzmán, de 10 años, pidió permiso durante una clase de español y nunca volvió. La escuela no impuso restricciones ese día como otros años. Quizá ya nadie quería hablar del tema o pensaron que evitarlo lo volvería menos real. Pero la realidad no se detiene solo por cerrar puertas. Yo estaba en clases de ciencias naturales, frente a la ventana que daba hacia el pasillo que conecta con los baños. Llovía con fuerza. La maestra hablaba con su página abierta en el libro, pero de pronto se quedó en silencio. Sus ojos se clavaron en el pasillo. Todos nos miramos hacia allá. Había una figura, una niña, de espaldas, parada frente a la puerta del baño de niñas, mojada por la lluvia, el vestido blanco pegado al cuerpo, lisa, firme, callada. El cabello se le pegaba en la espalda con el agua. No se movía, no reaccionaba, solo estaba ahí. ¿Quién es esa niña?, preguntó un alumno. Nadie respondió. La maestra cerró la cortina, fingió normalidad, pero vi cómo le temblaron las manos. Y entonces se fue la luz. Un clic sordo, oscuridad. Los gritos comenzaron de inmediato. El aula quedó en penumbras. Afuera, la tormenta seguía retumbando, sin piedad. Y en medio del caos lo oímos. Una risa infantil, seca, hueca, donde no debía haber ninguna. Después vino un golpe seco en la puerta del aula. Luego otro y otro, como si alguien lanzara el puño contra la madera. Nadie se atrevía a abrir. Al fondo, lo juro, no solo lo sentí, lo escuché. Alguien susurró un nombre, el mío. La luz no regresó de inmediato, sino que parpadeó unas cuantas veces y volvió con un zumbido eléctrico angustiante. La figura en el pasillo ya no estaba. Cuando la directora llegó, varios niños lloraban. La maestra apenas podía mantenerse en pie, pero ese fue solo el comienzo. En la videograbadora que habían colocado junto a los baños, en un intento casi ridículo por desmentir la historia, se registró algo más perturbador que cualquier testimonio. A las 12:17 de la tarde, el sensor captó una bruma blanca entrando al baño sola, sin interrupciones, sin viento, y durante 38 segundos, una voz infantil repitió entre los zumbidos del micrófono: «Aquí sigo, no me han buscado, estoy aquí». Los expertos que analizaron el audio no supieron explicar el fenómeno. La tensión en la escuela explotó cuando una antigua profesora, doña Ernestina, ya retirada, volvió para hablar con la directora. Confesó con las manos temblorosas que Lucía no desapareció porque se saliera del baño, sino que lo había visto salir del espejo. Un silencio envolvió a todos. Los espejos fueron retirados del baño y tapados con carteles. La zona sellada con rejas, con explicaciones vagas de remodelación. Desde entonces, los sucesos se volvieron más esporádicos, pero el eco de su risa, ese sonido que nadie que estuvo ahí podrá olvidar, siguió colándose en algunas lluvias. Algunos aseguran haberla visto bajo la sombra de jacarandas, cuando el viento sopla fuerte, de pie, entre los corredores, mirando con tristeza las aulas que la olvidaron. Las autoridades nunca reabrieron del todo el caso de Lucía Guzmán. No quedó expediente policial oficial tras los años, pero las voces no se pueden borrar con papeleo, y tampoco el recuerdo que se deja impreso en la piel como un tatuaje de miedo. Lucía todavía está ahí, esperando a que alguien la vea, a que alguien escuche lo que trató de decir. Y cuando cierro los ojos, todavía la escucho, en la lluvia, en los vidrios empañados, cuando nadie está poniendo atención. Susurra: ¿quieres jugar conmigo?
Si alguna vez sentiste un escalofrío al escuchar una de las historias o te quedaste pensando en lo que hay más allá, dejando tu like apoyarás mucho el canal. Te invito a presionar el botón de suscribirse y espero que la próxima historia que narre sea la tuya.